Saludos, buenas tardes. Es martes 22 de mayo. Esta es la imagen del día. Profesores, padres y alumnos se han unido hoy contra los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. Más de 7 millones de estudiantes y 1 millón de trabajadores han convocado un paro total en todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, Baleares y La Rioja. Por primera vez, desde la etapa infantil hasta la universitaria, unen sus voces con dos objetivos: no a los ajustes y sí a la educación pública. Los sindicatos mayoritarios de enseñanza aseguran que las medidas del Ejecutivo son intolerantes para salir de la crisis. Para los convocantes se trata de una agresión al sistema público que derivará en una pérdida de calidad y en la destrucción de unos 100.000 puestos de trabajo. Y de regreso hoy a España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será recibido por este paro educativo, pero vuelve con nuevos importantes apoyos de la cumbre de la OTAN, celebrada estos días en Chicago. En su agenda internacional, el jefe del Ejecutivo ha mantenido encuentros con Angela Merkel, Barack Obama y David Cameron. Todos ellos han alabado las reformas del Gobierno y, aunque no lo ha citado explícitamente, Rajoy ha pedido al Banco Central Europeo que actúe en la crisis de la eurozona. Dice que es urgente que se garantice la estabilidad financiera para que los países y la banca puedan refinanciar su deuda en los mercados. Mañana tiene otra cita en Bruselas, pero antes el presidente intentará consensuar con el principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, una postura común sobre la solvencia económica de nuestro país. El objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para crecer y para crear empleo hay unos instrumentos. Y los instrumentos son, primero, controlar el déficit público; segundo, hacer reformas estructurales; y tercero, sanear el sistema financiero y lograr la estabilidad financiera en Europa, que es en lo que he incidido. Y en Andalucía, el Partido Popular ha pedido que se dé un paso más en la investigación del caso de los ERE fraudulentos. El número 2, Antonio Sanz, ha señalado a la Consejería de Innovación como presunta implicada en este escándalo de los fondos de Reptiles, junto a la de Empleo. Además, sobre el plan de ajuste de la Junta, Sanz ha asegurado que se trata de un recorte encubierto en educación y apunta que esta cartera es competencia de las comunidades y que la diana de las protestas no está en el Gobierno central. ¿De quién depende el desarrollo de un plan de ajuste? ¿De los inventos de Rajoy o del señor Montoro? No. ¿De qué? De la decisión exclusiva de la comunidad autónoma, uno, de ser consciente de cuáles van a ser sus ingresos. Si la comunidad autónoma es consciente de que sus ingresos en relación con el presupuesto que planteó se han caído, se han derrumbado y eran falsos, tendrá que hacer un ajuste superior. Les ampliamos estos y otros asuntos en unos momentos. Antes conocemos los titulares del día. Más de 2 millones de niños viven en nuestro país bajo el umbral de la pobreza. Son datos del último informe de UNICEF que pone rostro a la crisis. El Parlamento asturiano inicia la sesión de investidura en la que el socialista Javier Fernández saldrá elegido presidente del Principado. Este sábado tendrá lugar la toma de posesión. El Observatorio del Teide en Tenerife acoge el telescopio solar más grande de Europa para observar el Sol. Como les venimos contando, más de 7 millones de alumnos de centros públicos se han unido contra los recortes educativos del Gobierno central. Profesores y padres, desde los niveles de infantil hasta el universitario, han secundado también este paro total en todas las comunidades, excepto en el País Vasco, Baleares y La Rioja. Desde el Gobierno, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, asegura que son medidas excepcionales e insiste en que no merma la calidad de la enseñanza pública. Toda la educación en huelga contra los recortes del Gobierno. Más de 7,5 millones de estudiantes, sus familias y 1 millón de trabajadores han alzado hoy su voz en todas las comunidades, salvo País Vasco, Baleares y La Rioja. Un paro total que abarca por primera vez todas las etapas educativas desde infantil hasta la universidad. Se unen con dos objetivos: no a los recortes y sí a la educación pública. Consideran que el recorte de 3.000 millones de euros en esta materia significa un deterioro en la calidad de la enseñanza y aseguran
que los ajustes son intolerantes para salir de la crisis. Piden al Ejecutivo que se siente a dialogar y que cambie el rumbo de sus políticas. Medidas como el aumento de alumnos por aula o el incremento de las tasas universitarias supondrán, dicen, prescindir de miles de docentes interinos. El ministro de Educación, José Ignacio Ver, acusa a los sindicatos de distorsionar el contenido de los ajustes educativos y asegura que de no haber recortes los profesores no cobrarían. Y otra protesta, en este caso de los 300 trabajadores municipales de Barbate, en Cádiz. Anuncian que emprenderán una huelga de 7 días, coincidiendo con la Semana del Atún, para denunciar a las administraciones. Los empleados aseguran que no reciben desde hace un año sus salarios. El Ayuntamiento de Barbate, en Cádiz, vive hoy una jornada de huelga convocada por desesperación. Sus casi 300 trabajadores no han cobrado ningún salario este año. Desde hace meses vienen secundando distintas movilizaciones para llamar la atención sobre sus problemas, pero la huelga de una semana que han comenzado hoy es la más radical de sus protestas. Encierros, concentraciones o paros parciales han sido el recurso de la plantilla, que vive ya situaciones dramáticas, como explica José Ramón Torres, representante de UGT. Hemos hecho de todo y aquí estamos, en esta situación, desesperados totalmente, con embargo muchísimos compañeros de su hipoteca, con embargos bancarios, incluso compañeros, familias que han tenido que acudir al banco de alimentos. Es una situación, como repito, totalmente desesperada, que nos hace llegar a esta situación. Mientras el alcalde, como desde hace más de 2 años, continúa las gestiones para poder pagar a los empleados municipales, los trabajadores siguen la incidencia de la huelga en asambleas y realizan actos simbólicos. Los efectos del paro se notan ya en la calle, donde muchos contenedores aparecen repletos de basura. En Barbate aseguran que la palabra crisis no es nueva, porque el 80% de su término está absorbido por las administraciones sin que el municipio reciba a cambio ninguna compensación. No hay tejido industrial y el sector pesquero se ha reducido notablemente. Mariano Rajoy regresa a Madrid tras la cumbre de la OTAN celebrada en Chicago, y lo hace con nuevos apoyos: el aval de Alemania a sus reformas y el apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el del primer ministro británico, David Cameron. Con este último, Rajoy ha obviado la tensión que rodea a Gibraltar. Según el presidente, este conflicto está en manos de los ministros de Exteriores. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha abandonado la cumbre de la OTAN con el aval de Alemania a sus reformas y con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y del primer ministro británico, David Cameron, a su petición de ayuda para que el Banco Central Europeo actúe en la crisis de la eurozona. En la rueda de prensa que ha ofrecido poco antes de concluir la cumbre de Chicago, Rajoy no ha citado directamente al Banco Central Europeo, pero ha advertido a la Unión Europea de que es urgente y prioritario que se garantice la estabilidad financiera en la zona euro para que los países y las entidades financieras puedan refinanciar su deuda en los mercados. El objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para crecer y para crear empleo hay unos instrumentos, y los instrumentos son: primero, controlar el déficit público; segundo, hacer reformas estructurales; y tercero, sanear el sistema financiero y lograr la estabilidad financiera en Europa, que es en lo que he incidido. Ese será el mensaje que transmitirá a los socios europeos en la cumbre informal que tendrá lugar el miércoles en Bruselas, y el que ha trasladado a Cameron, con quien ha mantenido un encuentro bilateral. Rajoy mostró además su satisfacción por el respaldo de la canciller alemana, Angela Merkel, a las reformas aprobadas por España y al ejercicio de transparencia al que se someterán los bancos. La señora Merkel le ha dicho, ya lo había señalado en alguna otra ocasión en público, pero me lo ha reiterado en privado, que apoyaba las reformas que se están haciendo en nuestro país y en otros países de la Unión Europea, y de forma muy particular el ejercicio de transparencia que España va a hacer con sus entidades financieras. Merkel y Rajoy coincidirán de nuevo en Roma antes de la cumbre europea de finales de junio, ya que finalmente el primer ministro italiano, Mario Monti, ha invitado a Rajoy a la cita que había organizado con Merkel y con el presidente francés, François Hollande, para preparar el Consejo. Precisamente los pescadores de la línea de la Concepción en Cádiz han faenado esta madrugada sin incidentes en aguas próximas a Gibraltar. La crisis abierta con el Peñón por la suspensión del acuerdo pesquero sigue bloqueada. A pesar de la prohibición establecida por las autoridades gibraltareñas, desde hace más de 2 meses han podido desarrollar su jornada laboral.
Los pescadores de la línea de la Concepción, en Cádiz, han faenado esta madrugada sin incidentes en aguas próximas a Gibraltar, a pesar de la prohibición establecida por las autoridades del Peñón desde hace más de 2 meses. Esta salida se produce horas después de que el secretario de Pesca del Ministerio Español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, visitara Algeciras, donde instó a los pescadores a continuar con su actividad con normalidad pese a la prohibición gibraltareña. No obstante, Gibraltar mantiene su postura de bloquear la actividad pesquera en dichas aguas, después de que a finales de marzo decidiera romper de forma unilateral el acuerdo firmado en 1999, que establecía un status quo para la actividad pesquera española en la zona. Esta tarde está prevista una reunión en Gibraltar entre el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, y la alcaldesa de la línea, Gemma Araujo, en la que ésta planteará la creación de una comisión técnica para alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto que afecta a 53 barcos de la línea y 6 de Algeciras, lo que supone alrededor de 300 familias. Antes de la cita en Bruselas, donde defenderá la reducción del déficit y el saneamiento del sistema bancario, el jefe del Ejecutivo quiere fijar una postura común con el principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde el PSOE exigirán cambios en el Banco Central Europeo. Además, defenderán los eurobonos y propondrán al presidente Mariano Rajoy revisar el calendario para la consolidación fiscal. Para llevar un mensaje unitario a la cumbre entre gobierno y oposición, el líder socialista deja claro que no pretende pactar con Rajoy los recortes, sino solo alcanzar un acuerdo sobre el plan de crecimiento de nuestro país. Mientras, en el Congreso se siguen debatiendo las cuentas del Gobierno, una nueva jornada intensa que finalizará mañana miércoles y en la que no ha faltado alguna referencia a la huelga contra el sistema educativo. En la sesión de este lunes, la Cámara Baja ha rechazado todas las enmiendas a los presupuestos generales del Estado de este año. Y es que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no ha apoyado ninguna de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios. Si la Cámara Alta no introduce enmiendas ni veta el proyecto, los presupuestos quedarán definitivamente aprobados en torno a la tercera semana de junio, tras pasar por comisión y pleno. Somos plenamente conscientes de las políticas que nos han traído hasta aquí y estamos absolutamente convencidos de que hay que cambiarlas. Cambiar lo que se ha hecho hasta ahora y cambiar la forma de hacerlo. Se trata de recuperar el tiempo perdido. En nuestro país hay muchas cosas que no funcionan y que la crisis ha hecho de una vez por todas insostenible. Hacemos un alto en el camino y nos detenemos ahora en las consecuencias más directas de la crisis económica. El último informe de UNICEF le pone rostro a la complicada situación económica que atraviesa España. 3 de cada 10 niños están en riesgo de pobreza. Más de 2 millones de menores españoles viven en hogares que están por debajo del umbral. Datos que alertan de que por primera vez son el colectivo más pobre en nuestro país. Incluso muchas de esas familias se han visto obligadas a reducir sus gastos en productos de primera necesidad como la alimentación, la atención médica o el material escolar. En los 2 últimos años, los niños encabezan el grupo de edad que es más pobre, superando al de los mayores de 65 años. Pues de trabajo precisamente es de lo que habla la Organización Internacional, que sostiene que la actual crisis puede provocar una generación perdida de jóvenes en nuestro país y en Grecia. Por ello, propone una solución urgente: establecer políticas que alienten nuevamente el crecimiento y la contratación en el sector privado. Frente a esta situación, el Gobierno afronta el mayor desafío de mostrar que tiene la capacidad a corto plazo de estimular la economía. Sin duda, uno de los retos es frenar el paro juvenil, que roza ya el 50%. El 12,7% de los trabajadores de entre 15 y 24 años de todo el mundo estará en paro este año, una tendencia que se mantendrá al menos hasta el año 2016, según el informe sobre empleo juvenil global 2012 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo peor de todo, según el director del sector de empleo de la OIT, José Manuel Salazar Sirinats, es que esta tendencia va a continuar al menos en el corto plazo. El principal mensaje es que desafortunadamente, y esto no viene como sorpresa creo,
dado que la recuperación mundial no ha sido tan fuerte como se esperaba y de hecho ha habido retrocesos en la eurozona en particular, nuestros datos y nuestras proyecciones del empleo juvenil en los países desarrollados es que no mejora la situación y no hay unas perspectivas claras de que mejore. Las cifras aportadas por la OIT indican que 75 millones de jóvenes estarán en el paro este año, 4 millones más que hace 5 años. Si bien la recuperación económica es desigual en las diferentes regiones del mundo, en todas ellas existen desafíos en términos de empleo juvenil. Hay casos como España, que tienen tasas de desempleo juvenil del 50% o más, y si se toma en cuenta los descorazonados, la gran cantidad de jóvenes que ya han perdido la esperanza y han dejado de buscar trabajo, no entran en la estadística de desempleados, pero son parte del problema de la inactividad de los jóvenes, pues es un problema dramático en países como España, como Grecia, como Irlanda, muchos del sur europeo y también en otros fuera de Europa. Según el experto de la OIT, la crisis económica puede provocar una generación perdida en España, Grecia o Italia. Un problema que podría solucionarse con políticas de empleo que alienten otra vez el crecimiento y la contratación en el sector privado. Cambiamos de asunto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que Bankia necesita un total de 7.500 millones de euros para cubrir provisiones, mientras el nuevo presidente, José Ignacio Goiri Golzarri, trabaja en el plan de viabilidad que podría presentar esta misma semana. De Guindos afirma que Bankia es hoy más segura que hace un mes y ha estimado que la economía española se contraerá 3 décimas en el segundo trimestre. En el foro 5 días, el ministro ha asegurado que hoy Bankia es más segura que hace un mes antes de la nacionalización y ha avanzado que tras los planes que pondrá en marcha el nuevo equipo, será una de las marcas punteras de la banca española. No oculta que antes deberá pasar un periodo de apoyo público para después ser privatizada. El FROB tiene un plazo de 3 años para vender su participación en un proceso de subasta competitiva. El ministro ha indicado que en la actualidad y tras la aprobación de los 2 reales decretos, Bankia necesita un saneamiento de entre 7.000 y 7.500 millones, cifra que todavía está bajo análisis. Por otro lado, De Guindos afirmó que le gustaría recuperar el consenso con el principal partido de la oposición para el nombramiento del futuro gobernador del Banco de España, consenso que, según criticó, rompió el gobierno anterior con el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y que, a su juicio, constituyó un tremendo error. De Guindos afirmó que pese a la caída del Producto Interior Bruto y de las dificultades del actual entorno, se están poniendo las bases de corrección de los desequilibrios. Una consultora alemana y otra de Estados Unidos van a examinar la liquidez de la banca española, sobre todo después de la nacionalización de Bankia. Para despejar las dudas de nuestro sistema financiero, De Guindos ha acordado la contratación de Roland Berger y Oliver Wyman. Es la primera parte del examen que culminará en la segunda mitad del próximo mes de junio. La agencia de calificación Fitch espera que el análisis sobre la banca encargada por el gobierno implique una clasificación más rigurosa de los créditos impagados, como ocurrió con las cajas participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Vamos a ver, esto no es un tema de satisfacción o de insatisfacción. Hoy el Tesoro Público ha colocado más de 2.500 millones de euros en la subasta de letras a 3 y 6 meses, mientras persiste la tensión en los mercados con la prima de riesgo en niveles aún críticos al haber llegado a superar la semana pasada los 500 puntos básicos. Se produce además desde que el Gobierno haya revisado al alza el déficit público de 2011 y con la posibilidad de que Grecia abandone el euro. El pasado viernes el Ministerio de Economía anunció una desviación de 4 décimas, aunque mantiene la previsión de reducirlo este año hasta el 5,3%. En la última subasta de los títulos del mismo vencimiento, el pasado 24 de abril, el Tesoro colocó casi 2.000 millones, aunque tuvo que subir los tipos para cerrar con éxito la emisión. Antonio Tirado ha sido elegido presidente en funciones de Bancaja en sustitución de José Luis Olivas, que este martes ha presentado su dimisión ante el Consejo de Administración de la Caja. La elección del nuevo presidente se ha retrasado más de 1 hora debido a que se han formulado 2 propuestas, ninguna de las cuales ha sido aceptada por los candidatos. Antonio Tirado, elegido presidente en funciones de Bancaja. Sustituirá a José Luis Olivas tras su dimisión. En este coche negro y a toda velocidad, Olivas abandonaba anoche el Consejo de Administración convocado con carácter de urgencia.
La elección del nuevo presidente ha sido complicada y se ha demorado durante 3 horas y media. Para cubrir la vacante de Olivas se han formulado 2 propuestas, pero ninguna de ellas ha sido aceptada por los candidatos. Por ello, Tirado ha tenido que asumir este relevo provisional conforme a lo previsto en los estatutos de la entidad financiera. Tirado ya copresidió Bancaja entre 1991 y 1993 y también fue presidente entre enero de 1997 y marzo de 1998. Desde el Gobierno alaban el plan de proveedores por hacer aflorar gastos ocultos de las comunidades autónomas. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha insistido en que es imprescindible ver el estado de las cuentas públicas a través de un ejercicio de transparencia. Montoro ha apoyado financieramente a las autonomías con más problemas para la refinanciación de su deuda desde principios de año. Cristóbal Montoro ha negado que el estado de las autonomías sea despilfarrador y ha asegurado que en 5 semanas los pagos pendientes a proveedores se harán liquidado. Durante la presentación del libro del Instituto de Estudios Económicos, el titular de Economía ha defendido el modelo autonómico por ser el más ordenado y eficiente y ha señalado que la mayoría de los ciudadanos está a gusto con el estado de las autonomías. No hay otra salida. No le demos más vueltas, no le demos ninguna vuelta. Bueno, el gobierno no le da ninguna vuelta, O sea, quiere decir que yo analizo y veo muchas opiniones y tal, pero desde el gobierno lo tenemos no claro, lo tenemos clarísimo. Es decir, no hay otra salida que no sea la reducción del déficit público. Entendemos que hay otras voces en Europa que digan otras cosas, pero para un país como España, en Europa y en el euro, el equilibrio presupuestario es absolutamente fundamental. Montoro ha afirmado que lo importante es la transparencia de sus cuentas y ha reiterado que el estado de las autonomías tiene orden y compromiso y que todas las comunidades están comprometidas desde la transparencia. En cuanto a la reducción del déficit, ha indicado que no debe verse como un sacrificio, sino como una prioridad para superar la crisis. El control y la exigencia del déficit público en España es un control y una exigencia que nos conviene a los españoles. No hacemos ningún sacrificio por reducir el déficit público, es al revés. Si no hiciéramos una reducción del déficit público, tendríamos una prolongación de la crisis económica más allá de donde ya está. En este sentido, ha pedido a los gobiernos autonómicos que hagan frente a los planes de ajuste y de pago a proveedores. Montoro ha indicado que el compromiso del Ejecutivo y de las autonomías es recuperar la confianza y hacerlo con Europa y con las instituciones europeas. Sobre la deuda de las cuentas también se ha pronunciado el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El socialista ha querido dejar claro que Andalucía cumplirá la ley y hará los recortes que se han decidido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque insiste que se está dando un trato injusto a la comunidad. El presidente andaluz asegura que los principios de su Ejecutivo para llevar a cabo el recorte han sido no privatizar los servicios públicos esenciales y dar prioridad a la educación y a la sanidad. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha afirmado que no está contemplada en la mesa del Gobierno una subida del IVA para 2013. No obstante, Soria ha aclarado que en caso de llevarse a cabo la subida de este tributo, afectaría a todos los sectores de la economía española, incluyendo el sector turístico. El ministro ha señalado que la subida de la prima de riesgo e incluso la evolución de los mercados bursátiles se ve más afectada por lo que está ocurriendo con Grecia que con las reformas económicas emprendidas por el Gobierno español. Para Soria sería muy perjudicial la salida de Grecia del euro. Miramos de nuevo a Andalucía. El Partido Popular ha exigido que se dé un paso más en la investigación del Fondo de Reptiles. Su secretario general, Antonio Sanz, ha señalado a la Consejería de Innovación como presunta implicada en el caso de los seres fraudulentos junto a la de Empleo. Además, se ha referido a los recortes, según el Popular, encubiertos en educación por parte de la Junta. Antonio Sanz muestra un documento que demostraría que la Consejería de Innovación empleaba un modus operandi similar a la de Empleo en la tramitación de ayudas IERE. Se trata de la copia de un acta del Consejo Rector de la agencia IDEA en la que se autorizan 19 ayudas procedentes del Fondo de Reptiles y que por su importe de 1,2 millones de euros deberían haber obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno. En las actas del Consejo Rector de IDEA se dice
que estas ayudas tienen que pasar por el Consejo de Gobierno. La pregunta es, ¿dónde se paraban esas ayudas? Que sin embargo se daban. ¿Quién las paraba? ¿Se paraban en el consejillo por el señor Zarría? En este sentido, el Partido Popular considera que se debe dar un salto adelante en el caso de los ERE y ampliar la investigación a la Consejería de Innovación. Sospechan que su implicación en la trama tiene las mismas características que la de la Consejería de Empleo. En la misma rueda de prensa, Sanz se ha referido a las próximas manifestaciones del sector educativo en contra de los recortes. El número 2 de los populares recuerda que la educación es competencia de las comunidades autónomas y que la diana de las protestas están equivocadas si van en contra del Gobierno central. ¿De quién depende el desarrollo de un plan de ajuste? ¿De los inventos de Rajoy o del señor Montoro? No. ¿De qué? De la decisión exclusiva de la comunidad autónoma, uno, de ser consciente de cuáles van a ser sus ingresos. Si la comunidad autónoma es consciente de que sus ingresos en relación con el presupuesto que planteó se han caído, se han derrumbado y eran falsos, tendrá que hacer un ajuste superior. Asimismo, Sanz recuerda que Mariano Rajoy no es el responsable de que Andalucía lidere la tasa de fracaso escolar o que sea la última región en inversión educativa. Sobre esta trama, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la libertad del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde el pasado 24 de abril. Considera que existe riesgo de fuga y que entorpecería el buen fin de la investigación. Así las cosas, se ha opuesto al recurso que el abogado de Fernández presentó directamente ante la Audiencia de Sevilla y no ante la jueza Mercedes Salaya, quien ordenó contra él prisión comunicada y sin fianza. Después de 4 días de interrogatorio, la Fiscalía no descarta que sea condenado a elevadas penas, que en el caso de la malversación continuada de fondos públicos podría llegar a los 18 años de cárcel. Y en Almería, los populares han denunciado que hay más de 4.000 sentencias sin ejecutar, una situación que, según los parlamentarios andaluces del PP, Rosalía Espinosa y José Jesús Vázquez, es insostenible. Por ello, han anunciado que llevarán al Parlamento andaluz las necesidades mínimas señaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los parlamentarios del PP en Almería van a comenzar una serie de rondas de contactos con los principales representantes del sistema judicial en Almería. El objetivo es paliar la situación de colapso que, en su opinión, padece la provincia, donde el número de sentencias penales pendientes de ejecutar superan las 4.000. Los que llegan a los juzgados como consecuencia de las crisis han crecido de forma muy importante. Ya hemos dicho que tenemos más de 4.000 ejecutorias penales sin ejecutar, pero es que las civiles son más de 40.000. Es que hay pendientes a finales de año, a 31 de diciembre del año 2011, 500 desahucios en Almería. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por el Gobierno a petición del Ministerio de Sanidad contra el SAS por establecer la convocatoria de una subasta para la selección de medicamentos en caso de prescripción por principio activo. Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado, se produce la suspensión de la vigencia y aplicación de esta resolución. El Ejecutivo tomó la decisión de presentar este recurso en marzo en Consejo de Ministros, tras ser avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado que cuestiona su adecuación al orden competencial. Además, el Constitucional considera que se trata de un conflicto de competencias porque modifica la cartera básica de servicios establecida por el Estado, excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica. Miramos a Asturias porque el Parlamento ya ha iniciado la sesión de investidura en la que el socialista Javier Fernández saldrá elegido presidente del Principado en la votación de mañana. Fernández cuenta con el respaldo de PSOE, Izquierda Unida y UPyD, que suma la mayoría absoluta en la Cámara Autonómica. El candidato socialista, que se convertirá en el 7º presidente de Asturias y el 5º del Partido Socialista, es el único candidato. Tras el discurso de Fernández, la sesión se ha suspendido hasta este miércoles, cuando intervendrán los 5 grupos parlamentarios. Este sábado tendrá lugar la toma de posesión.
Y en el País Vasco, la ejecutiva del PNV ha propuesto a su presidente Íñigo Urkullu como candidato al Lehendakari de esta formación para las próximas elecciones autonómicas. La decisión, que será sometida al criterio de las bases del partido, ha sido aprobada por unanimidad. Antes de marzo de 2013 se celebrarán los próximos comicios. Íñigo Urkullu será el candidato del PNV al Lehendakari en las próximas elecciones vascas. Así lo ha acordado hoy, por unanimidad, la ejecutiva de este partido. No obstante, esta decisión de proponer al presidente del PNV como candidato a encabezar el gobierno de Vitoria deberá ser sometida al criterio de las bases de esta formación nacionalista. Los estatutos del PNV hacen incompatible la permanencia en cargos públicos e internos del partido, por lo que si Urkullu llega a ser Lehendakari deberá dejar las riendas del partido. Las elecciones vascas están previstas para marzo del próximo año, pero tras la retirada del apoyo del Partido Popular a Patxi López, puede que se adelanten. Hablamos ahora de la petrolera Repsol. El Gobierno no destinará en 2012 ninguna cantidad a la ayuda del desarrollo para Argentina y otros países latinoamericanos, debido a que han superado ya la renta media de los baremos que se utilizan para decidir este tipo de cooperación. Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han desvinculado el cese de las ayudas al país latinoamericano con la polémica generada por la expropiación de YPF. La cancelación de esta ayuda, que en los últimos 4 años ha superado los 100 millones de euros, se produce un mes después de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación de la compañía petrolera YPF, filial de la empresa española Repsol. Sin embargo, desde exteriores niegan que se trate de una medida de represalia por la nacionalización de la petrolera y que la decisión ya estaba tomada de antemano. Como prueba de ello, señalan que en los últimos años las ayudas a Argentina ya habían sufrido importantes recortes y que en 2011 se redujeron a tan solo 4 millones de euros. En la actualidad hay una veintena de ONG españolas, entre ellas Cruz Roja, Mensajeros de la Paz o Save the Children, que operan en Argentina. En 2009 tenían en marcha un total de 86 proyectos por importe superior a los 5,4 millones de euros, según la coordinadora de ONG para el Desarrollo de España. La Fiscalía no aprecia indicios de delito en los gastos que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, ha realizado durante sus viajes a Marbella. El teniente fiscal Juan José Martín Casallo ha archivado la denuncia interpuesta por un vocal del Consejo General del Poder Judicial que lo acusaba de haber cometido malversación de caudales públicos. Archivada la querella interpuesta contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, por unos gastos durante una veintena de viajes a Marbella. Así lo ha dictaminado hoy la Fiscalía, que ha considerado que no ha habido delito en estos hechos. El vocal del Consejo, José Manuel Gómez Benítez, interpuso la citada querella contra Díbar, ya que entendía que éste podía haber cometido malversación de caudales públicos al cargar 13.000 euros de gastos en viajes a Málaga realizados en fines de semana a título personal. Sin embargo, el Ministerio Público no estima que en la actitud del presidente del Consejo General del Poder Judicial haya habido una intención de lucrarse o aprovecharse en su beneficio. Imagine por un momento que se encuentra con su vehículo detenido en un semáforo y minutos más tarde un árbol de grandes dimensiones cae sobre su coche. Pues esto es lo que ha ocurrido a un hombre en Málaga. El accidente ha obligado a cortar la calle en ambos sentidos. Se desconocen las causas que provocaron este suceso. Un hombre que conducía hoy su vehículo por las calles de Málaga se ha llevado un gran susto. Cuando esperaban un semáforo en la avenida Juan Sebastián Elcano, un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado sobre él. Pese a la aparatosidad del suceso, solo ha sufrido heridas leves, por las que ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Carlos Saya de la capital. La concejal del Distrito Este, Carmen Casero, subraya la levedad de las heridas. Heridas leves a su ocupante. En principio solo unos rasguños, aunque han sido trasladados al centro de salud para evaluar su estado, a priori no reviste gravedad. El suceso ha ocurrido sobre las 11:15 cuando, por causas que se desconocen, el árbol se ha desprendido hasta dar en el vehículo. La caída del árbol ha obligado a cortar la calle en ambos sentidos para que los bomberos pudieran despejar la calzada.
Ya fuera de nuestras fronteras, en Yemen, al menos 90 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en un atentado suicida contra efectivos de la seguridad central. Es el ataque más sangriento desde el inicio del año pasado de la revuelta popular que acabó con el régimen del presidente Ali Abdallah Saleh. Los militares ensayaban un desfile para conmemorar el aniversario de la unificación de Yemen cuando un suicida disfrazado de policía hizo estallar un cinturón de explosivos. Al menos 90 personas han muerto, todas ellas reclutas de la policía y del ejército. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor también estaban presentes, pero salieron ilesos. Otras 220 personas han resultado heridas. Fuentes policiales apuntan a Al-Qaeda como autora de esta masacre que coincide con una gran ofensiva militar en el sur del país contra los feudos de esa organización terrorista. Conocemos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. La perturbación que ha dejado tiempo complicado en España durante el fin de semana se aleja este martes hacia Francia y el interior de Europa. Por la mañana todavía sus efectos serán notables en el nordeste de la península ibérica, con chubascos y tormentas en el área pirenaica y en el nordeste de Cataluña, que tenderán a remitir a partir del mediodía. Habrá nubes en el tercio norte peninsular. Temperaturas en ascenso este martes en Andalucía, con termómetros que rozarán los 28 grados a orillas del Guadalquivir. Se impondrá el anticiclón con cielos poco nubosos o despejados. La Hermandad del Rocío en San Fernando ya ha emprendido su camino. Los romeros no han dejado de cantar a los sones más rocieros del tamboril y de la flauta y han puesto la nota de color al centro de la ciudad mientras muestran su sin pecado a los más pequeños de los distintos colegios que la Hermandad ha encontrado a su paso. Con fervor y cariño se ha despedido la Hermandad del Rocío de San Fernando camino de la ermita a la que arribarán el próximo jueves. Tras la misa de romeros en la Sagrada Familia en la barriada de Bazán, la siguiente parada fue en la iglesia del Carmen, donde la hermandad renovó su devoción a la patrona de San Fernando con una sencilla ofrenda. Distintas autoridades del consistorio municipal acompañaron en sus primeros pasos a la hermandad. La ciudad de San Fernando tiene mucho que agradecer a la Hermandad del Rocío, no solo en esta época de Pentecostés, sino a lo largo del año con tantas actividades. Y eso también hay que destacarlo un día tan señalado como hoy, cuando emprenden rumbo hacia el monte para encontrarse con esa Virgen tan bonita como es la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma. A continuación, una abarrotada calle real saludó el tránsito de los romeros con distintos actos a cargo de los escolares isleños, quienes dedicaron sus cantos ante el sin pecado de la hermandad. Pese a que la crisis ha afectado en un menor número de hermanos en este 2012, su entusiasmo y alegría no decayó en ningún momento. Nosotros es que ese calor ya lo percibimos desde días antes, meses antes ya estamos percibiendo este calor de esta ciudad como la nuestra, tan querida por nosotros y que tanto apoyo nos da. La despedida al patrón San José en la puerta de la iglesia mayor ha supuesto el comienzo de un camino que durará varias jornadas, en la que incluirá un embarque en Sanlúcar de Barrameda mañana martes, y la presentación oficial ante la Virgen del Rocío y la Hermandad Matriz de Almonte para el sábado, siendo testigos cientos de isleños que se desplazarán hasta la aldea y renovarán su fe a la Reina de las Marismas. Centenares de perros han podido disfrutar de un fin de semana quizá bastante diferente a los demás. Han participado en gincanas, clases de adiestramiento y otras actividades lúdicas. Se ha celebrado así el 7º Festival Canino de Cádiz. Más de 1 millar de perros inscritos y alrededor de 3.000 personas han participado este domingo en el 7º Festival Canino de Cádiz, organizado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento gaditano con la colaboración de la empresa Royal Canin. Tiene como objetivo concienciar a los propietarios de los animales sobre su cuidado, contra el maltrato y sobre la necesidad de conductas cívicas en la ciudad, a la vez que busca la puesta en valor de estas mascotas. El Festival Canino ha ofrecido actividades lúdicas y formativas para los animales y sus dueños. Han podido participar en una gincana y un concurso canino, además de disfrutar de sesiones impartidas por un adiestrador especialista en comportamiento canino. Ha habido desde lo que es el concurso canino con una serie de categorías, pues al más simpático, al más obediente, al perro más grande, al más pequeño, y también la gente que ha querido hacer la gincana
ha podido disfrutar y aprender, tener la información en distintos stands, pues bueno, desde el adiestramiento de perros, cuando tenemos perros con un comportamiento que hay que corregir, ¿no? O sea, no es por técnicos, por especialistas en adiestramiento de perros, o el rincón de la obesidad, el rincón de la nutrición. La ciudad de Cádiz cuenta con una población de 17.481 perros, según el Registro Andaluz de Identificación Animal. Para su integración en el día a día de la ciudad es fundamental la colaboración ciudadana, según la teniente de alcaldesa responsable de Medio Ambiente, Paloma Bordons. Es una jornada para poner en valor al perro, para que nos demos cuenta de lo importante que es el perro, lo leal que es, pero también la responsabilidad que tenemos como dueños de perro. Han colaborado en el Festival Canino, además del patrocinador Royal Canin, el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y la Asociación Ecologista Agadén. Les presentamos ahora un robot casi humano. El Centro de Investigación Tecnalia trabaja en el desarrollo, adaptación e implantación del primer robot humanoide procedente de Japón, capaz de trabajar junto a personas en procesos industriales. Es el primer robot humanoide en la industria europea. El Centro de Investigación Tecnalia trabaja en el desarrollo, adaptación e implantación comercial de este robot procedente de Japón, capaz de trabajar junto a personas. Tecnalia será la encargada de desarrollar sus aplicaciones, tal y como explica Agustín Sáenz, responsable del área de desarrollo del negocio. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa japonesa, que es la fabricadora del robot, para hacerle una automatización de distintos sectores de fabricación en base al robot. Entonces lo que hacemos es desarrollar toda la programación, ingeniería de integración para introducir el robot en cualquier proceso industrial. Entonces estamos desarrollando básicamente la parte industrial de lo que serían los procesos de inteligencia en el robot. La programación, la integración de distintos procesos para distintas garras, etcétera. Su novedad reside, además de en su aspecto antropomórfico, en que está preparado para compartir espacio de trabajo con las personas en condiciones de seguridad y máxima eficiencia productiva. Bueno, con esta nueva tecnología lo que pretendemos es incorporar un nuevo hito en lo que sería la historia de la automatización industrial, incorporando un nuevo robot que lo que hace es posibilitar el trabajo entre personas y robots. El robot hasta ahora lo que trabajaba era aislado de las personas, y con esta nueva tecnología lo que hacen los robots es trabajar de manera cooperativa. Se puede trabajar una persona con el robot para hacer cualquier tipo de automatización industrial. De esta forma se crea la combinación idónea para elevar la eficiencia de complejos procesos industriales. Tenerife acoge el telescopio más grande de Europa. Gregor está ubicado en el observatorio del Teide, desde donde ayudará a comprender mejor los procesos físicos que se producen en la mayoría de estrellas del universo. Además, permitirá observar la atmósfera solar con una resolución no lograda hasta ahora. Gregor, el telescopio solar más grande de Europa, ha sido inaugurado hoy en el observatorio del Teide, en Tenerife. Este instrumento ayudará a observar y comprender mejor los procesos solares y los que se producen en la mayoría de las estrellas del universo. Promovido por un consorcio alemán, ayudará también a resolver cuestiones como la forma en que la actividad solar afecta e incluso daña los satélites y las redes de energía de la Tierra. Gregor permitirá observar la atmósfera solar con una resolución no lograda hasta ahora, que permite que los investigadores puedan seguir los procesos físicos en la superficie del Sol en escalas tan pequeñas como 70 kilómetros. Un almirante, virreinas, gobernadoras, empresarias o religiosas son algunas de las mujeres que representaron casi una tercera parte de los pasajeros que embarcaron a América en el siglo XVI. Mujeres que siempre permanecieron en la sombra y que ahora pueden verse en una exposición que acoge el Museo Naval de Madrid. No fueron solos, así se titula esta muestra que explora hasta el 30 de septiembre en el Museo Naval de Madrid el papel de la mujer en el descubrimiento del Nuevo Mundo. La España del siglo XVI era dura para las mujeres, vivían supeditadas a los hombres y muchas ni siquiera salían solas de sus casas, ni mucho menos conocían el mar. Quizás por eso atendieron la llamada del Nuevo Mundo, que les ofrecía una libertad impensable en aquella época. Y en América, mientras los hombres continuaban las campañas militares, ellas se ocuparon de las casas y los hijos, de la enseñanza, los negocios o la cultura.
coraje y determinación son denominador común de todas ellas. Algunas anónimas aventureras y otras con nombres ilustres como la misma reina Isabel. Las mujeres representaron casi una tercera parte de los pasajeros que embarcaron a América entre 1560 y 1579, la punta del iceberg de una presencia siempre en la sombra. Es momento de conocer la actualidad deportiva y la selección española es hoy noticia porque comienzan los entrenamientos y viajará esta tarde hasta Zúrich. Hugo, buenas tardes. Allí tendrá partidos amistosos, a ver cómo se les da. Efectivamente, María, es una selección española que quiere revalidar el título de campeón de Europa en la próxima Eurocopa de Polonia y Ucrania. Una selección que ayer llegaba a la ciudad del fútbol, allá en Las Rozas, en Madrid, y que hoy realizaba el primer entrenamiento previo al viaje a Zúrich, donde tendrá 3 enfrentamientos: Serbia, Corea del Sur y China. La selección española arrancó su preparación para la próxima Eurocopa con su primer entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Los jugadores preseleccionados por Vicente del Bosque se ejercitaron en una suave sesión repleta de caras nuevas. El entrenamiento comenzó con una breve charla de Vicente del Bosque a sus jugadores, para a continuación realizar una serie de ejercicios con y sin balón. El seleccionador dividió al grupo en 3 mezclados debutantes con veteranos: Negredo, Xavi Alonso, Beñat, Adrián, Soldado, De Gea y Domínguez. Formaron el primer grupo. Albiol, Reina, Navas, Silva, Javi García, Juanfran y Arbeloa completaron el segundo, y Casillas junto a Jordi Alba, Ramos, Cazorla, Monreal, Bruno e Isco el tercero. Del Bosque quiso dar un papel primordial al balón desde el primer día y prácticamente todos los ejercicios fueron encaminados a mejorar la posesión. Tras los habituales rondos, el seleccionador planteó un partido sin porterías en los que se buscó la rapidez en la circulación para poner fin a un entrenamiento de poco más de 1 hora. La selección volvió a ejercitarse desde las 10:30 de la mañana en lo que será la última sesión antes de viajar a Zúrich. El público en general ya está, tirando por esos colores rojos de la selección española, y esperemos que tenga una destacadísima labor en esa Eurocopa. Y nos vamos también ahora a otro destacado, en este caso en la final de la Copa del Rey, donde el Fútbol Club Barcelona se va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao este próximo día 25, y ahí quieren despedir a lo grande al entrenador, a Pep Guardiola. Cesc Fàbregas, uno de los jugadores que llegó en última instancia, diríamos, a este Fútbol Club Barcelona, se encuentran muy motivados para jugar e intentar ganar esta final. El Barcelona regresó ya a los entrenamientos tras 2 días de descanso para preparar la final de la Copa del Rey, que el próximo viernes le enfrenta al Athletic de Bilbao en el Vicente Calderón, con la recuperación de Thiago Alcántara, afectado por un virus estomacal la semana pasada. El centrocampista Cesc Fàbregas comentó que el conjunto azulgrana llega a la final entonado y preparado para disputar el título frente al conjunto vizcaíno. Estamos entonados, la verdad es que estamos todos muy bien, contentos, preparados ya para la final. Cesc restó importancia al hecho de que la final se haya fijado en una fecha tan atrasada. Sí que es cierto que no es habitual pues esperar tanto tiempo para jugar, sobre todo lo que es una final, pero ya te digo, las ganas y la ilusión lo puede superar todo. El centrocampista también agradeció la experiencia que ha conocido esta temporada con el Barcelona. Todo este año al lado de este equipo y al lado del míster me ha parecido mucho más largo que un año, que he aprendido como si llevara aquí los 4 igual que ellos. Del mismo modo lamentó la marcha del técnico Pep Guardiola, pero reiteró la confianza del club en el futuro. Tristeza por el lado que nos deja y que se va un mito del barcelonismo, pero a la vez hay que mirar para adelante, ser positivos y saber que este equipo tiene cuerda para rato. Además, Cesc dejó muy claro que la motivación de los barcelonistas es máxima. Más motivados que nosotros, seguro que nos podrán estar igual, pero no más. Nosotros, la ilusión y el hambre que tenemos por ganar títulos no se acaba. El viernes jugarán por el último título de la temporada contra el Athletic de Bilbao. Y el que no para de ganar títulos, y es el que más títulos de Master 1000 ha ganado en la historia del tenis, es el manacorí Rafa Nadal, que el lunes, justamente ayer, se había suspendido a la final del torneo de Roma. Vencía claramente, podemos decir, a un número 1 como es Novak Djokovic. Nadal sigue batiendo récords.
Triple el triunfo de Rafael Nadal en el Foro Itálico porque además de ganar por sexta vez el torneo de Roma, recuperó el número 2 del mundo y además se colocó máximo ganador de torneos del Master 1000, ahora ya con 21 títulos en solitario. Nadal se impuso por 7-5 y 6-3 al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, cuando apenas queda una semana para el comienzo de Roland Garros. Esta victoria además le supondrá que solo se verá las caras con el serbio en París en la final. Yo creo que he hecho las dos cosas bien, defender, atacar, con lo cual me voy a casa muy contento y evidentemente para mí ganar en Roma otro año es un sueño hecho realidad, terminar la temporada de tierra casi. Nadal superó además a Roger Federer, que tan solo ha podido disfrutar del número 2 durante una semana, y el suizo, tras ganar en Madrid recientemente, ha visto como el español le desborda como líder de torneos ganados en la categoría Master 1000. Evidentemente que estoy muy contento de volver al número 2, de llegar a París como número 2, tampoco cambia mucho, ¿no? Pero bueno, evidentemente prefiero estar 2 que 3 y evidentemente ganar 21 Master 1000 pues es algo muy bonito y muy emocionante para mí, pero como te digo, ¿no? Lo más importante para mí es ganar este torneo, que para mí es un torneo histórico y realmente importante para cualquier jugador, y haberlo podido ganar 6 veces pues es algo inimaginable para mí. De esta forma, Nadal se va desquitando poco a poco de las 7 derrotas que encajó seguidas ante Djokovic, la última en la final del Abierto de Australia en enero, cuando también el español tuvo oportunidades de imponerse al actual número 1 del mundo. Realmente todo un portento físico y técnico y táctico, podemos decir, además del psicológico de Rafa Nadal. Requisitos necesarios para estar ahí siendo un auténtico número 1, aunque ahora haya pasado del 3 al 2. Y en esta ocasión no hace falta tampoco tanta condición física para este deporte que vamos a tener ahora, como es este fin de semana que se ha celebrado el Memorial Cristóbal Gámez de Petanca en Málaga, en las instalaciones del Club Girón Delicias. Ha sido la 4ª edición de esta prueba que se ha disputado en la modalidad de tripleta y con una edad mínima de 13 años. Han acudido equipos de Ceuta, Córdoba, Sevilla, Getafe y de Málaga. En total se han dado cita 20 conjuntos y 80 participantes. En esta ocasión las condiciones del terreno eran mucho más acordes para un campeonato donde creemos que bueno, se la pasa bien y realmente es un buen deporte social. A esas pruebas me apunto yo porque las próximas, las que vamos a ver ahora, no estamos en condiciones de hacerle de realizarla. En esta ocasión hay un campeonato muy importante que realizan los bomberos y la policía. Más de 40 participantes de toda España se han dado cita este fin de semana en Málaga para tomar parte de la primera edición del campeonato de policías y bomberos. Se ha desarrollado en el estadio de atletismo y en el centro acuático. El ayuntamiento ha colaborado en la organización de este evento, un encuentro entre profesionales donde ha destacado la competitividad y el espíritu deportivo. El sábado tuvo lugar la competición individual y el domingo la competición por equipos, donde se puede ver que están en perfecta forma física y de esta manera estamos bien representados y sobre todo muy bien cuidados. Es importante, María, que los cuerpos de seguridad... La condición física estén en pleno rendimiento, Hugo, por lo que pueda pasar. Al 100%. Al 100%. Gracias. Vamos a despedirnos con uno de los grandes de la música. Rafael y Manuel Alejandro han vuelto a trabajar juntos. Estos dos maestros se han reencontrado para dar vida a 12 temas inéditos. Un concierto que podrán disfrutar también esta noche en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En la primera de sus 2 noches de reencuentro con su compositor y con su teatro fetiches, Manuel Alejandro y el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Rafael ha levantado de sus asientos antes, durante y después de cada canción a sus incondicionales. Quien trazó mi ruta, mi sendero, mi camino, trabajé mi suerte. Ataviado con su habitual traje negro, el de Linares ha abierto el espectáculo con 2 canciones que han sido una declaración de intenciones de lo que iba a ser el concierto, Mi Gran Noche y Yo Sigo Siendo Aquel. Tras estos 2 éxitos, el cantante ha continuado con un bloque de canciones procedentes de sus orígenes y firmadas por Manuel Alejandro, quien se encontraba en el recinto y a quien ha querido dedicar la actuación.
Las referencias al pasado han continuado recordando que en este teatro realizó su primer concierto, además de ser donde volvió a nacer tras sus problemas de salud en el 2000 y el que ha elegido para volver a coincidir con Alejandro. Pero eso nada importa, se asomaron a mi cuna. A pesar de que las composiciones de Alejandro han sido las dominantes, Rafael le ha querido ser infiel con otros grandes nombres como Carlos Gardel, junto al que ha cantado a medias Volver, con la voz del maestro del tango procedente de una vieja radio, o Armando Manzanero, autor de Adoro. Rafael, que puede presumir de ser el único artista español que ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, no dudó en elegir para cerrar las 3 horas de espectáculo su gran éxito Yo soy aquel, con el que definitivamente enamoró a su público. Trabajé mi suerte. Con la voz del incansable Rafael nos despedimos. Recuerden que la información regresa a nuestra segunda edición. Hasta entonces, sean felices. Muy buenas tardes. Adiós.